Bien, en este vídeo vamos a continuar con el tema de reacciones químicas, que es el que estábamos viendo en clase. Recordemos que en la última semana, pues habíamos estado haciendo el ajuste de ecuaciones, como tenemos aquí en esta ecuación de formación del amoníaco, en el que el nitrógeno pues se une al hidrógeno para formar amoníaco. Para que la ecuación estuviese ajustada, partiendo de ajustar el nitrógeno poniendo coeficiente 1, sabemos que teníamos dos nitrógenos en los reactivos y para tener dos nitrógenos en los productos tendríamos que poner un coeficiente 2. Eso implicaba que al tener un 3 en el hidrógeno en los productos, teníamos 6 átomos de hidrógeno en los productos, y en los reactivos, para que la ecuación esté ajustada, pues tenemos que poner un coeficiente 3. ¿Cómo se lee esa ecuación ajustada? Bueno, pues la podemos leer desde el punto de vista de moléculas, es decir, que una molécula de nitrógeno, que son dos átomos, se une a tres moléculas de hidrógeno, que son 6 átomos, para dar dos moléculas de amoníaco. Pero también podríamos leerla en forma de moles, porque el mol no es más que un agregado de moléculas. Recordemos que el mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas o átomos. En este caso es un mol de moléculas de nitrógeno que se unen a 3 moles de moléculas de hidrógeno para dar 2 moles de moléculas de amoníaco. Y además en reacciones como esta, en las que todas las sustancias que intervienen son gases, también podríamos hablar de volúmenes. Es decir, que la misma relación, los coeficientes 1, 3, 2, valen para relacionar cómo se unen en forma de moléculas, en forma de moles o en forma de volúmenes, por la hipótesis de Avogadro que no hemos visto ahora. ¿Qué ventaja tiene utilizar el mol? Bueno, pues el utilizar el mol es que podemos relacionar las masas atómicas que conocemos de la tabla periódica y expresarla en gramos, porque la masa molar coincide con la masa atómica expresada en gramos. Así, si la masa del nitrógeno es 14, por tanto cada molécula de nitrógeno que tiene dos átomos tiene una masa molecular de 28, su masa molar serán 28 pero gramos. Y lo mismo con el hidrógeno, que serían 6 UMAS, la masa de un mol serían 6 gramos, o lo mismo con el amoníaco, que son 34 UMAS, y la masa de un mol, que son 34 gramos. El hecho de que necesitemos ajustar una reacción, como ya sabemos, es para que se cumpla la ley de conservación de la materia. Es decir, que la cantidad de masa en los reactivos y en los productos sea la misma, no el número de moles. El número de moles puede ser distinto, pero la cantidad de materia sí ha de ser la misma. Teniendo eso claro, ya podemos hacer cálculos estequiométricos. Vamos a ello. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tener en cuenta siempre que queramos hacer un problema de estequiometría, un problema de cálculos de masa en las reacciones químicas? Pues el primer paso, y que muchas veces se os olvida, escribir la ecuación química. Es decir, si me hablan de una serie de sustancias y la ecuación no me la dan escrita, la tengo que escribir. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, ajustarla. El tercer paso, pues escribir las proporciones en moles en los dos miembros y expresarlo en gramos para comprobar la ley de conservación de la materia. Para expresarlo en gramos se os facilitará siempre pues las masas atómicas, y como las masas de los moles y de los átomos son las mismas, pero unas expresadas en UMAS y otras expresadas en gramos, pues ya tenemos la cifra correspondiente. Y a partir de esas proporciones, pues establecer las proporciones mediante factores de conversión que nos pidan. Por ejemplo, vamos a hacer el primer ejercicio, el de cuánto sulfuro de magnesio se obtendrá al reaccionar 50 gramos de azufre con magnesio. Para este primer ejercicio, para obtener el sulfuro de magnesio que se obtendrá al reaccionar 50 gramos de azufre con magnesio, la solución del ejercicio sería la siguiente. En primer lugar, hemos de escribir la ecuación química que tenéis en esta primera línea. El magnesio se une al azufre para dar el sulfuro de magnesio. De ahí es importante saber la formulación. Si no sabemos cuál es la fórmula del sulfuro de magnesio, pues no podremos seguir adelante. Como hemos dicho, esta ecuación pues se lee desde el punto de vista de átomos y moléculas o de moles. Es decir, un átomo de magnesio se une a un átomo de azufre para dar una molécula de sulfuro de magnesio, o bien un mol de magnesio se une a un mol de azufre para dar un mol de sulfuro de magnesio. Como lo que nos interesa son hacer cálculos con masa, porque nos piden qué cantidad,
pues pasamos la masa de un mol de magnesio, la expresamos, que es igual que la masa que encontramos en la tabla periódica, pero expresada en gramos, en este caso 24,3. Para el azufre, su masa atómica es 32 UMAS, su masa de moles 32 gramos. Y la suma de azufre y magnesio nos da 56,3. Como lo que nos piden es calcular la cantidad de sulfuro de magnesio a partir de una cantidad determinada de azufre, pues relacionamos esas dos cantidades mediante un factor de conversión. El dato que nos daban eran 50 gramos de azufre, el factor de conversión lo tenéis aquí, azufre y azufre se irá y lo que nos quedan son 87,97 gramos de sulfuro de magnesio. El ejercicio 2 es similar, pero sin embargo, si nos damos cuenta, tenemos cantidades tanto de azufre como de magnesio. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, pues no sabemos cuál de las dos va a reaccionar completamente, porque cuando yo tengo dos cantidades, no sabes si las dos reaccionan a la vez, reaccionan en su totalidad, o de una de ellas sobra. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Son problemas de un tipo típico que son problemas de reactivo limitante. Hay un reactivo que va a limitar la reacción y en cuanto el reactivo termina, pues la reacción termina también. ¿Cuál sería la solución? Primer paso, escribir la reacción y ajustarla. En este caso la reacción ya está ajustada porque estas sustancias ya salen ajustadas de por sí. Siguiente paso, expresarlo en gramos y comprobar que se cumple la ley de conservación de la materia, que la masa de reactivos aquí es igual a la masa de productos. Y ahora bien, cogemos los dos datos. Un dato me dan son 50, me ha salido mal eso, gramos de azufre y 30 gramos de magnesio. Pues si cogemos los 50 gramos de azufre en primer lugar, vemos qué cantidad de magnesio necesitaríamos mediante el factor de conversión correspondiente. Y veríamos que necesitamos 40,5, pero es que de magnesio solo tenemos 30. Por tanto, no tenemos 40,5. ¿Qué quiere decir? Que antes de que hayamos gastado todo el azufre, el magnesio se ha gastado. Por tanto, el magnesio limita la reacción y será nuestro reactivo limitante. Y los cálculos tenemos que hacerlo con el magnesio y vamos a comprobarlo. Es decir, vamos a comprobar qué cantidad de azufre necesitaríamos para gastar todo el magnesio. Para gastar los 30 gramos de magnesio, haciendo el factor de conversión, obtendríamos que necesitamos 39,5 gramos de azufre. Como teníamos 50, sí tenemos esa cantidad y por tanto esa reacción sí puede tener lugar. Y a partir de esos 30 gramos obtendríamos la cantidad que nos piden de sulfuro de magnesio mediante el factor de conversión que relaciona al sulfuro de magnesio y al magnesio. Pues bien, la tarea que os quedará a vosotros ahora será hacer los ejercicios que faltan. Este ejercicio 3, que es similar, también es un problema de reactivo limitante en el que los dos no se encuentran en la proporción de la ecuación ajustada y por tanto uno se va a terminar antes que el otro. Intentáis ese, a ver qué tal os sale, y también hacéis pues los ejercicios 4, 5, 6 y 7 que nos quedan ahí. Todo esto para el miércoles. Mucho ánimo.